Amigos, amigas, bienvenidos. Estamos ya avanzando cada vez más. Me da mucho gusto. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la sección de las obras de Dios. Es muy importante que entendamos que está dividido todo esto de acuerdo a programas diferentes de la enseñanza de doctrina, básicamente de lo que es la teología ordenada sistemáticamente, la doctrina cristiana, evidentemente, y que el día de hoy vamos a ver el tema de lo que son los decretos. Sin embargo, este tema de los decretos es muy importante que sepas algo, que los decretos incluyen el tema anterior que vimos, que es la creación, y los decretos son cosas que han estado predeterminadas desde mucho antes. Lo que es básicamente la teología sistemática, la que pues a mí me parece más adecuada para enseñar, es la que está apegada a lo que es la reforma, básicamente la doctrina reformada, y sí, efectivamente, sin descartar todo lo que es la tendencia bautista, evidentemente, pero sí acentuando las diferencias. ¿Por qué? Porque aquí es en donde comienza la división de enfoques doctrinales no incorrectos, pero sí diferentes de alguna manera. Al final del camino, lo que es doctrina cristiana debe de fundamentarse básicamente en que Dios es creador, sustentador y juez. Todas las confesiones de fe conocidas, la bautista, la reformada y demás corrientes doctrinales cristianas, las aceptadas, las conocidas, hay ciertas variaciones, sobre todo en lo que se refiere a la libertad del hombre y el libre albedrío para pecar y el libre albedrío para salvarse o no. Y ese es donde está aquí la diferencia y se parte a partir de la creación. Es por esto, ya entrando sin más preámbulos y sin efectos especiales, el día de hoy, quiero que veas esta lámina primero. Antes que nada, quiero que veas esta lámina, ¿sí? Donde vemos que estamos dentro de las obras de Dios. Dentro de las obras de Dios vemos los decretos divinos. Estos decretos divinos son básicamente 4 de acuerdo con la teología, y no nada más de un autor, sino de varios. Mi trabajo, evidentemente, es darte en 45 o 50 minutos una idea de lo que se ve en todo un semestre o incluso más de un instituto bíblico serio. Sin embargo, la idea es que conozcas esto a manera general para que de voluntad propia tú después los estudies y bueno, cuentas conmigo para poderte dar literatura y demás al respecto. Bueno, tenemos entonces las obras de Dios. Dentro de lo que son las obras de Dios están los decretos divinos, que ahorita los vamos a explicar. Y el primer decreto divino fue la creación, que es la razón por la cual expliqué, comencé con esta. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es en donde comienza a ver las diferentes tendencias doctrinales cristianas que no están equivocadas o en pecado, sino simplemente tienen una interpretación. Y para mí la interpretación más que pues después de tantos años y habiendo sido crecido en lo que es la doctrina bautista del sur de Texas, pues evidentemente con el tiempo y con la ayuda del Señor llegué a descubrir, guiado por el Espíritu Santo, lo que es la reforma y las doctrinas de lo que es la redención y las doctrinas de la gracia, como se conoce. Bueno, aquí tenemos entonces estos decretos. El primero es la creación, el segundo es la providencia, conocida como la divina providencia en algunos lares, pero es básicamente la providencia porque evidentemente son parte de los decretos divinos. Lo que es la redención, ¿sí? Entonces es la caída, la providencia y la redención, ¿sí? En algunos autores, y yo estoy de acuerdo, y básicamente yo lo incluí, por iniciativa propia, yo creo que un decreto divino también es el juicio final. Sin embargo, el juicio final lo manejan más por cuestiones de estudio dentro de lo que es la escatología y todos los eventos del futuro. Yo considero que es un decreto divino también y debe de incluirse al nivel de los primeros tres: la creación, la providencia y la redención, así como el juicio final. Es decir, la redención, que es la redención en Cristo Jesús, evidentemente que es básicamente la salvación, y al final lo que es ya la escatología revisa todo lo que es el juicio final con todos los temas escatológicos. Tenemos una serie, te recuerdo,
que está en este mismo canal de YouTube con respecto a la escatología y que se llama Días Extremos, que es muy general, pero dedicada básicamente a sacar de dudas, no a incrementar las dudas. Es muy importante que sepas que yo no fomento la confrontación entre hermanos. La confrontación entre hermanos por estos temas son a veces muy tristes. ¿Por qué? Porque incluso llegan a lastimarse o a ofenderse con palabras y a denunciar. Por ejemplo, un bautista evidentemente ataca deliberadamente a un calvinista que acerca de la providencia o de la predestinación. El calvinista a veces ataca a lo que es el bautista diciendo que pues que si no está predestinado a alguien, como dice Romanos, al que conoció lo antes lo predestinó, y primero lo conoció y lo predestinó, está literalmente textual en la palabra, así como en otros lados. Sin embargo, el bautista defiende a veces también, tanto uno como el otro, agresivamente, que no, que es la libertad del hombre perderse o salvarse. No depende de Dios. Dios pone la salvación como un buffet en un restaurante y Él se sirve de lo que quiere. Al final, pues Dios lo sabe todo, sí, pero pues finalmente pues se va al extremo de lo que es pues el decir, pues un hombre decide si se aleja o se acerca a Dios, y finalmente de ahí surge la famosísima relación personal con Dios, que depende de mi confesión, de mi fe y de mi capacidad de permanecer en los caminos de Dios. Mientras que el calvinista o el reformado dice efectivamente no, Dios tiene todo predispuesto, todo lo ha determinado a través de sus decretos, entre ellos la providencia y lo que es la doctrina de la predestinación y la providencia divina. Y entonces, pues evidentemente hay una confrontación que se ha dado esto desde siglos y siglos atrás, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, y en el siglo XXI pues ya cada vez más, pues más arraigado este asunto, en donde esto no es para confrontar. Yo te estoy hablando con absoluta claridad y sinceridad, ¿ok? No es para confrontar a nadie, y por lo mismo pues comentarios acerca, y entonces si yo ya estoy escogido y predestinado por Dios, puedo pecar lo que se me dé la gana porque al fin ya estoy predestinado y me voy a salvar. La respuesta es no. La respuesta es no, porque si crees que eres predestinado y estás pecando sin ninguna conciencia, quiere decir que ni siquiera eres nacido de nuevo. Por eso es muy importante este asunto, ¿ok? Todo radica en básicamente esta división que a partir de ahora se hace. Nosotros vamos a seguir este camino, el de la creación a través de los decretos divinos, la providencia, la redención con todas las doctrinas de la gracia y lo que es el juicio final. Pero pues evidentemente es un camino muy largo y no será en este orden, porque cada uno de estos temas incluye muchas otras doctrinas que vamos a ver como doctrinas básicas, pero la Y es en este momento, ¿ok? Entonces te lo dejo aquí, decretos divinos, la creación. Entre las obras de Dios están los decretos divinos, que es la creación, la providencia, la redención y lo que es el juicio final, ¿ok? Bueno, habiendo pasado entonces la introducción, vamos a estudiar con el debido pues gusto, respeto, cariño y demás, lo que el Señor está haciendo con nosotros, enseñándonos ahora. Y los decretos divinos, la doctrina de los decretos, tienen 8 características que las vamos a ir revisando. Evidentemente hay muchísimos versículos, vamos a ver algunos evidentemente, pero insisto, recuerda que todo esto se da en un semestre, en el mejor de los casos, en algunos seminarios de corte bautista no, en otros, pero se manejan otras cosas igual de importantes y demás. Aquí es en donde muchos seminarios también existen, y denominacionales y demás. Yo, como pastor, es mi obligación hacerte esta aclaración para que en ningún momento alguien se vaya a sentir defraudado y demás. Nosotros no somos de ninguna denominación. Nosotros somos cristianos bíblicos, por llamarlo así, con una clara tendencia doctrinal bautista reformada. Bautista, ¿por qué?
por los sacramentos, lo que es el bautismo en agua y la cena del Señor, que yo espero pronto podamos ya tenerla en renuevo de amistad. Tenemos la cena del Señor el primer domingo de cada mes. Sin embargo, ahora por la pandemia no hemos podido llevar a cabo. Hicimos algún intento, pero no fue posible por lo mismo de reunirnos. Pero bueno, esperamos en Dios y hemos tenido bautismos en agua una vez al año, en la mayoría de los años desde que existe renuevo de amistad. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la cena del Señor, que es cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria de mí, la partición del pan y del vino con la copa del Señor. Nosotros guardamos la fe confesional bautista por los sacramentos y la fe reformada por básicamente lo que son las doctrinas de la gracia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Qué son entonces los decretos? Bueno, teólogos han definido esto. Son básicamente los propósitos eternos de Dios basados en su santo, puro consejo y sabiduría, por medio de lo cual Dios libremente y de forma inmutable para su propia gloria ordenó eficaz o permisivamente todo cuanto ocurriera. ¿Qué significa esto de eficaz o permisivamente? Eficaz es aquello que se ejecuta en tiempo y forma. Eficiente y eficaz en tiempo, en forma, en cantidad y en calidad, ¿sí? Se logra eso de una manera eficaz y de una manera eficiente, porque se hizo en tiempo y forma y eficiente, logrando el resultado previsto. Esto es eficaz y eficiente, ¿sí? Pero hay cosas que Dios son de carácter permisivo. Por eso, dentro de lo que es este asunto de lo permisivo, lo vamos a ver, que estamos hablando de que absolutamente todo ha sido ya decretado. Dentro de los decretos de Dios están en un tiempo en donde están cumplidos todos, incluso el juicio final, como viene en Apocalipsis. Juan tuvo esta visión porque para Dios no hay tiempo cronos. Para Dios no está sujeto a nuestro tiempo cronos. Sin embargo, este tiempo cronos que Él inventó en la creación va desarrollándose principalmente el tercer decreto, que es la salvación o la redención a través de la providencia. Habiendo realizado la creación, entonces está la creación, la providencia y la redención. Va a llegar un momento, que es lo que falta para la humanidad, que es el juicio final, con todo lo que ya hemos estudiado, sobre todo en las predicaciones últimas acerca de los días finales, el arrebatamiento y todo lo que es la tribulación, etc. Bueno, ok. En otras palabras, los decretos de Dios son cosas que Él ha dispuesto, predispuesto, son propósitos declarados por Dios desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo. Por eso, en teoría, debería de haberte dado primero esta lección de los decretos y después la creación. Pero como la creación es pareja para todas las diferentes confesiones de fe cristiana, por eso comencé con esta Y, con el principio de la creación. Desde la eternidad, de tal forma que Él conoce y ha organizado y orquestado desde siempre todo cuanto ha de ocurrir, ya sea eficazmente o permisivamente, como le estaba leyendo, ¿ok? Así que a la luz de la palabra de Dios vamos a ver que estos decretos, en primer lugar, son eternos e inmutables. Son eternos e inmutables y no cambian. Dios no cambia sus planes y ellos no pueden ser frustrados, como enseña su palabra, aunque existe el tema de que Dios finalmente se arrepintió para destruir Nínive. Bueno, ok, la explicación en el tema de Jonás, la historia de Jonás. Dios se arrepintió porque Jonás sabía que Dios sabía. Bueno, si Jonás sabía que Dios sabía, lo debería haber obedecido. Sin embargo, Dios se detiene de destruir Nínive por una razón, aunque ya sabía que iba a pasar. Uno, quería tratar con Jonás. Dos, le enseñó muchas cosas importantes como profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Tres, Dios es cierto que logró el resultado buscado final, que era no la destrucción de Nínive, sino el arrepentimiento.
y el reconocimiento como Dios de la gente de Nínive. A esto vemos en la historia de Jonás que se enojó muchísimo y Dios le dice, y te enojas tanto por un arbolito que se secó, habiendo evitado la destrucción de miles de vidas o no, y por eso te enojas. Ya no sabe más de Jonás, pero es un claro ejemplo de los diferentes enfoques que estamos estudiando. Vemos que el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón, de generación en generación. Salmo 33:11. Hemos estudiado el Salmo 33:11 y este consejo permanece para siempre, ¿ok? Permanece para siempre según los designios de su corazón. Son eternos e inmutables. En Isaías 14, 24 y 27, Isaías 14, 24 y 27 dice, el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Versículo 27, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá soportarla? ¿Ok? Los tiempos, las acciones no por Dios están determinadas desde antes, acuérdate, de la creación. En Dios no hay improvisación. En Dios no hay nada nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. Ni hay nada que Dios no haya predeterminado que sucediera. Haciendo uso incluso, como lo vamos a ver, del mal, pero a Dios no se le puede dar como el autor del pecado, sino a la maldad humana que Dios sabe, porque lo permite por su sabio consejo para un fin determinado, que es o el de salvación para personas o el ya predestinado de perdición de las personas de acuerdo a su sabiduría y a su entendimiento. ¿Le dirá el barro al alfarero qué haces? Pues no, la verdad es de que no. Yo no soy quien para decir debes de creer esto o no debes de creer esto, sino más bien yo te estoy diciendo lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que se debe de interpretar correctamente, y yo como barro no le voy a decir al alfarero, oye Dios, pues, ¿por qué es injusto? Pues tal y cual, y a veces muchas personas bastante ignorantes se ponen, piensan que son más buenas que Dios. Piensan que son más buenas que Dios, piensan que son más justas que Dios y no ven más allá de su propia nariz. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo y espacio limitados. No sabemos ni siquiera si vamos a vivir mañana o no. Ni siquiera tenemos una noción, como ya hemos visto en los juicios de Dios o en lo que es la santidad de Dios y en todo lo que es la justicia de Dios. Pues es el estándar según quién. El estándar es Dios, no mi propia moral. Entonces, mi moral aparte, pues definida según quién, ¿ok? Entonces, bueno, Dios ha determinado ya todas las cosas. Número 2, son soberanos, es decir, no hubo una amenaza a Dios para que hiciera tal cosa, o un convencimiento de Dios para tal cosa. Son ya las cosas determinadas y Dios lo hizo en su soberanía de cierta forma. Dios nunca ha tenido un pensamiento deficiente o incompleto, porque es perfecto, como lo estudiamos. Por lo tanto, Él no tiene consejeros o personas que puedan mejorar sus ideas. No hay nada ni nadie que sea superior a Él. Y esto en Isaías 40:13 dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? Y parte de la cuestión de las diferentes escuelas doctrinales, teológicas, que plantean, si esto es cierto, entonces ¿para qué sirve la oración? Bueno, pues Dios, la oración, como hemos enseñado, es a causa de nosotros, no a causa de Dios. La oración, oramos porque Dios nos dice que oremos. Jesús dijo, oren, y aunque ya está predeterminado, Jesús enseñó, hágase tu voluntad. ¿Y cómo es su voluntad? Nos dejó la Biblia. ¿Y cómo sabemos si va a pasar tal cosa o no que parece lo mejor? Dios es soberano. Entonces, ¿qué es lo que oramos?
que se haga su voluntad en su soberanía y a nosotros nos dé la paz. Y por eso dice, por nada estéis inquietos, sino sean conocidas vuestras peticiones de su corazón delante de Dios con acción de gracias, y la paz de Dios guardará sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús, como dice en Filipenses 4. ¿Ok? Aquí el asunto es que lo que Dios promete es darnos la paz y sujetar nuestros pensamientos a la paz de Dios en Cristo Jesús, que es amén, se va a hacer su voluntad. Es que es muy drástico en algunos casos, pero en otros casos es muy bueno al punto de vista de los hombres. En algunos casos es una tragedia, pero en otros casos pudo haber sido algo preventivo, permitido por Dios, porque los efectos serían catastróficos en determinadas circunstancias. El día de ayer falleció un cantante de Estados Unidos, cristiano, llamado Carman. No sé su nombre, pero su nombre artístico era Carman, de los tiempos de cuando, los 90 principalmente, tuvo una fama importante en Estados Unidos. Quedó de venir a México a dar un concierto, pero fue exactamente unos días antes que era la fecha, en octubre iba a venir. Pasó lo del 11 de septiembre en Estados Unidos y pues no salió de Estados Unidos, pero ni por error. Entonces suspendió ese concierto. Bueno, el chiste es que falleció el día de ayer, a través de un proceso muy doloroso de cáncer, de muchas cosas, y un proceso larguísimo, y falleció el día de ayer. Justo, injusto, bueno, malo, no lo sé. Dios es soberano. ¿Sí? Dios es soberano. Es que era muy buen hombre. Pues sí, pero eso no nosotros, el primer video de este canal, bueno, el primero es una canción, pero el segundo video es ¿por qué pasa lo que pasa? Y pasan las cosas según las ha determinado, y en ningún momento Dios se compromete en algún libro o en algún lugar o con alguien que no sea Cristo, por supuesto. En ningún lugar dice, ni Cristo lo dice, que a los buenos Dios tiene compromiso de que les vaya bien, y a los malos Dios va a hacer que les vaya mal. Porque en primera, definición de bueno y malo, y en segunda, pues también vamos a medirle con qué regla bueno y malo, y segundo, vamos a medir con qué escala es cosas buenas y cosas malas. ¿Sí me estoy explicando? Se muere alguien malo, pues sería terrible, una desgracia, pero no. A veces hay fiesta, cuando es un dictador horrible y demás. Cuando se muere alguien más bueno que el pan, pues vienen las cuestiones de por qué Dios y demás. Entonces, ser cristiano es aceptar esto. ¿Y por qué lo digo tan tajantemente y sin pleito? Porque Dios es soberano. Punto. Dios es Dios. Yo soy creación de Dios. Yo fui hecho a la imagen y semejanza de Dios, y en mi interior, con reverencia a Dios, digo, amén, hágase tu voluntad. Este hermano creyente, Carman, que no lo conocí, pero muy famoso en Estados Unidos en los 90s y en los 2000, principios de los 2000, pues no tiene nada que ver si era bueno o malo. Todos tenemos un tiempo y una forma. Dios así lo había decretado. Es que ¿por qué con enfermedades? No lo sé. Ni él lo sabía. Pero siempre dio el testimonio hasta el último momento de su conformidad con la voluntad de Dios. Y es lo admirable de la obra de Dios. Este hombre, hasta donde sé, en sus escritos finales, en su Twitter y tweet y demás, pues si algo mostraba era, sí, sigamos orando, oren por mí y tal, pero pues Dios va a hacer su voluntad. Y estaba conforme con la voluntad de Dios. Y eso es ser cristiano. ¿Ok? Son soberanos y libres. Los decretos de Dios son perfectos. ¿Te acuerdas que ya enseñamos lo que es la doctrina de la perfección? Por eso no voy a profundizar. La Biblia enseña que en 1 de Timoteo 1:17, 1 Timoteo 17 dice, Él es el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Él es santo.
Al ser santo hace que pues se le confiere la habilidad de concebir las cosas sabias, perfectas y santas desde la eternidad. Por lo tanto, él es incapaz de hacer algo que no sea y haya sido ya determinado como perfecto, algo erróneo. Y aquí hay algo muy importante. Hacer perfecto significa que no hay cosas improvisadas, ¿sí? Algo improvisado es raro que sea perfecto, ¿sí? Pero Dios no tiene nada improvisado. Dios no tiene sorpresas o accidentes, ni mucho menos pues en esa cosa que se llama hoy teología abierta, que implica que Dios no conoce el futuro y que Él simplemente reacciona a las cosas que ocurren. Es decir, tenemos a un Dios como un teléfono celular interactivo a lo que yo le vaya oprimiendo. Y que Él reacciona a las cosas según ocurren. Sin embargo, las escrituras pues obviamente refutan por completo esta idea. Esta teología abierta, que así se le conoce, en realidad es un descaro. Es un descaro doctrinal de que Dios está del tamaño de mi fe. Yo puedo decretar algo sintiéndome Dios y yo creo que va a pasar. Y si doy una ofrenda, pues va a pasar, ¿no? Porque entonces a Dios ya le di su mordida, ¿no? Ya di la mordida del diezmo para que me vaya bien. Y es un descaro también quienes la predican, pero también es un descaro quienes la creen. Porque alguien que en verdad tenga temor de Dios no va a pensar que Dios va a reaccionar a como yo quiera que reaccione. Y aparte que Dios no sabe qué va a pasar y entonces por eso lo convenzo a través de horas y horas de oración y cadenas larguísimas de oración. Que Dios, por favor, que pase esto, que me acepten en tal escuela, o sea, cosas que son importantes para las personas, sí, que son trascendentes para las personas, sí. Yo no soy quien para juzgar lo que para alguien sea importante o no, pero lo que sí se juzga es este descaro de teología abierta y que se ve en muchos lugares, en donde Dios convéncelo a través de cantos, convéncelo a través de dinero, convence a Dios a través de una supuesta obediencia, convéncelo a través de cosas, haciendo cosas buenas, convence a Dios que te dé lo que deseas, porque la Biblia dice, y les daré el fin que esperan. En alguna parte sí, pero se echan para atrás toda la demás Biblia. Un versículo fuera de su contexto se convierte en pretexto, ¿ok? Un versículo, el texto de un versículo sacado del contexto se convierte en un pretexto para hacer lo que la gente quiera, según ellos, que Dios va a hacer. Pero Dios, obviamente Dios ni siquiera voltea a ver a esas personas, aunque las sabe y las conoce, y así las predispuso el Señor para que estuvieran así. ¿Por qué? No lo sé, pero así el Señor lo predispuso porque Dios no es injusto con nadie, ni con nadie. Nadie en el juicio eterno va a poder decirle a Dios, Dios, tú me engañaste. Dios, tú no me respondiste. Dios, tú fuiste injusto conmigo. Dios, no se vale que ahora me vaya a perder porque tú hiciste que se muriera no sé quién y así eso fue que me llevó a los peores pecados y no me detuviste. Dios, tú permitiste que hiciera tal cosa mala. No, 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 no. No es así la cosa. Son perfectos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Son según el beneplácito. Y esto enoja a muchas personas que no son creyentes verdaderos. ¿Por qué les enoja? Por soberbia. Pero ¿por qué Dios va a hacer lo que quiere? Porque Dios es Dios y Dios es creador. Pues yo no lo creo. Tú no lo creas. Pues no lo creas. O sea, si Dios no te ha convencido, yo no te voy a convencer. Si Dios no se te ha revelado, yo no soy quien para hacerle al cuento y predicarte y obligarte a ser creyente. Había un concepto añejo por lo putrefacto, de que es que ya vacunaron a mis hijos contra el evangelio.
por tan mal testimonio de las personas. Eso evidentemente no existe, porque entonces Dios era injusto. Entonces esos hijos putrefactos por el pecado, en el juicio del Señor, se van a supuestamente a levantar y decir, Dios, yo tuve un pastor que era un pecador y tuve muchos amigos cristianos que eran hipócritas. Y entonces yo me decepcioné y por eso me dediqué al pecado. Y fue por tu culpa. Y entonces Dios, a mí no me vas a culpar porque mis papás eran bien hipócritas. Y eran tan hipócritas que por eso yo me dediqué a pecar y hice tales cosas. Así es que, ni modo Dios, me abres la puerta del paraíso o te demando. Bueno, esas fantasías animadas de ayer y hoy no proceden porque Dios pues nada más sabe que todo lo que está pasando y pues esas personas simplemente se van a perder, que ya estaban predestinadas o no. Pues mira, yo no voy a cuestionar a Dios. Lo que se dice que a los que conoció los predestinó, a los que antes conoció los predestinó para que fueran adoptados hijos suyos. Entonces la putrefacción de que ya vacunaron a alguien por el mal testimonio de otros iguales o peores, eso no existe, mis amados. No se dejen, se los digo de todo corazón, no me preocupa que bajen las inscripciones de este canal, no me preocupa nada. ¿Por qué? Porque no soy yo, es lo que está escrito. No voy a hacer un foro de discusión doctrinal. Simplemente a los que me hacen favor de recibirme con estas clases y de escucharme, que el Espíritu Santo les convenzca y hagan las cosas conforme Dios pone tanto el querer por el hacer como el hacer. Por algo tú estás viendo este video, por algo Dios está permitiendo esto. Amén. Bueno, ok, es de acuerdo con lo que Él ha determinado. Dios, al ser el dueño de los reinos, hace lo que Él quiere. ¿Y existe la democracia o no? Técnicamente no existe la democracia. Técnicamente, doctrinalmente hablando. ¿Por qué? Porque al final Dios sabe y Dios pone a las autoridades. Dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Daniel 4:35. Los reinos le pertenecen al Señor y las autoridades son puestas por Dios. Si yo no estoy de acuerdo con una autoridad gubernamental, pues es un asunto que yo no le voy a reclamar a Dios. Porque dice que respetemos a las autoridades las cuales Dios ha puesto. Es que me rehúso a creer. Pues rehúsate a creer y haz una manifestación. Pero mejor ora y que el Señor te revele su palabra. No la mía ni nada. Mejor ora y que Dios te haga conforme a su imagen. Finalmente Jesucristo se sujetó a Poncio Pilato. Jesucristo se sujetó a la autoridad del sumo sacerdote. Jesucristo se sujetó a la autoridad de los romanos que decidieron crucificarlo por el designio y mandato de Dios y el decreto de Dios previo. Pero Jesucristo se sujetó. Y si a ti alguna autoridad no ha mandado a crucificarte en el Zócalo, no tienes pretexto. Si el Señor lo hizo, tú lo tienes que hacer. Y si no te gusta, pues es un asunto tuyo con el Señor. No hay pretexto. Que si estoy yo de acuerdo o no con el gobierno es absoluta, total, completamente intranscendente. Es completamente intrascendente lo que el pastor más guapo, lindo y santo del universo, que no soy yo, si es que hay alguno, esté de acuerdo o no, no lo sé. Es intrascendente. Lo único que importa es esto y que se haga la voluntad de Dios. Son para su gloria. Todas las cosas Dios las ha hecho para su gloria. Dios nunca
ha hecho ni hará algo que no sea para su gloria. ¿Por qué? Porque es Dios, porque para eso nos creó, para darle gloria. Lo cual yo estoy muy a gusto. Yo estoy muy a gusto en esto. Yo no necesito nada más que saber que fui hecho para darle gloria a Dios. ¿Qué más quiero? ¿Qué más querré en esta tierra? Fui hecho. Dios me vio desde el vientre de mi madre y desde antes de la creación del mundo dijo, a ese barboncín lo quiero para mi gloria. Y aquí estoy. Y tú también. La razón de esto es bien sencilla. La gloria de Dios representa lo que Él es. Lo que Él hace, lo hace para revelarse a nosotros. Mientras más se revela, más se glorifica en nuestras vidas y más le conocemos y le amamos a Dios. Cuando más le amamos, más disfrutamos de todos sus beneficios. Entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál es entonces de que Dios quiera hacerlo todo para su gloria? Si a fin de cuentas nosotros somos los beneficiados. Al final del camino, la sangre de Cristo fue derramada voluntariamente por Él, según su beneplácito, porque es Hijo, Dios Hijo, y se convirtió en el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios encarnado, derramó su sangre. Al final, ¿para qué? Para mi beneficio eterno. Y entonces Él se lleva la gloria. Isaías 48, del 9 al 11, yo creo que es uno de los textos más importantes que demuestran esto. Isaías 48, del 9 al 11, dice, por amor a mi nombre, contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contra ti, a fin de no destruirte, pues te he purificado, pero no como a la plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no se la daré a otro, porque no hay a otro al cual darle la gloria, sino al Dios bendito y santo de todos los tiempos, porque Dios es creador. Dios ha decretado todo ha sido decretado para su gloria, pero todas las cosas han sido decretadas por Dios, como ya lo habíamos dicho. ¿Qué es lo que ha decretado Dios? Bueno, empezamos por la creación, como ya lo vimos, todo lo que implica los límites de las naciones y el lugar de residencia de los hombres, según Hechos 17:26, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. La duración de la vida humana, Job 14:5, los gobernantes de las naciones, Romanos 13:1, Daniel 4:34 y 35. Todo cuanto ocurre ha sido decretado por Dios, ya sea eficazmente o permisivamente, ya sea una bendición o una calamidad, incluso, y es lo que vamos a estudiar en la providencia. ¿Quién es aquel? Dicen Lamentaciones 3:37-38, y mira que si alguien sabía lamentarse y llorar hasta que se secaba de tanto llorar era Jeremías. Bueno, en su libro de Lamentaciones 3:37-38 dice, ¿quién es aquel que habla? Y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Todo lo que ocurre sobre la tierra, Dios lo ha determinado. Todo, o sea, desde las nevadas que están afectando a Texas, desde ha sido permisivo con los apagones que está habiendo en el país por las circunstancias que seas, no son ajenas a Dios. ¿Qué está pasando en la vida de las personas? Algo está pasando en la vida de cada una de las personas de la tierra que Dios está, como lo vamos a ver en la providencia, no me quiero adelantar, pero todo está bajo un gobierno, todo está bajo una contingencia y ocurrencia de las cosas, no ocurrencia de ocurrente de improvisado, sino la ocurrencia de actuar en conjunto y demás. Incluso hay cosas que son pecaminosas que encajan dentro de los propósitos de Dios, y hay muchos ejemplos de reyes en la Biblia y de personas en la vida real. Hay muchos ejemplos de personas que muy malas, levantadas por Dios para hacer mucho mal conforme a sus propósitos. Si no, pregúntale a José acerca de sus hermanos. La historia de José es un muy buen ejemplo, así como otras tantas que Dios ha permitido que se levanten.
Dice en Hechos 4, 27 y 28 y Hechos 2, 23. Lo voy a hacer en una redacción. Dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Si lo hizo con Jesús, nosotros de veras no tenemos ni tantitita autoridad o calidad moral o poquito de razón en decirle: oye, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué levantas gente mala? Levantó a Judas para que traicionara a Jesús. Pues evidentemente, pues no somos quienes, ¿verdad? Para reclamarle al Señor. Dios, asimismo, a que es soberano, pues podemos confiar en su promesa que todas las cosas ayudan para bien, como lo sabemos y hemos estudiado en Romanos 8, 28, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, sí, pero acuérdate, lee todos los versículos de arriba y todos los versículos de hacia abajo de Romanos 8, 28, y de pasadita lees Romanos 9 para que veas por qué el trato con Israel es como es, y de pasadita ves Romanos 10 para que veas lo que va a pasar con Israel y por qué levantó a Faraón en contra de Israel, que fue para mostrar su gloria, y ya, de rebote, de una vez lees Romanos 11. ¿Vamos? Ok. Dios no es el autor del pecado, es básicamente la maldad humana. La Biblia no dice que de la boca de Dios Altísimo sale tanto el pecado como lo que no es pecado. Hemos dicho que leíamos en Lamentaciones del Altísimo sale de la boca, no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien, sí, efectivamente, hablando sobre los propósitos de Dios, pero en el concepto no de la maldad de Dios, sino de la maldad del mismo humano. Finalmente Dios dispone de esa naturaleza caída que el hombre tiene cuando nace para llevar a cabo sus propósitos. Dios en este sentido da claramente y explica en Santiago 1:13, todo esto es crucial entender de que Dios nunca es el autor del pecado o tienta a la gente a pecar, todo de su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque la inclinación natural del hombre es hacerlo separado de Dios. La naturaleza pecadora del hombre natural, no nacido de nuevo, es hacia el mal. Nace con esa, todos nacemos con esa semilla del mal desde que nacemos. Y va creciendo esa semilla por la naturaleza pecadora. Y lo único que puede librarnos de esa semilla es el nuevo nacimiento, la regeneración. Por eso el que ha nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sin embargo, sigue el conflicto del Espíritu Santo contra nuestras obras de la carne que siguen vivas porque seguimos en este cuerpo. Y el Espíritu se opone a las obras de la carne, y las obras de la carne se oponen al Espíritu. Es por eso que nosotros, como tal, debemos entender que Dios no es el autor del pecado, pero es la maldad humana y que permisivamente lo ha así decretado. Por último, tenemos que las cosas de Dios honestamente son incomprensibles. Son incomprensibles y tratar de entender todas las cosas, tenemos que esperar cuando Dios nos muestre todas las cosas porque le veremos tal como es y le veremos también tal como hizo todas las cosas. Esto evidentemente debemos nosotros de tener mucha claridad que no hace inválida entonces la necesidad de la predicación. Dios nos dice que oremos, Dios nos dice que prediquemos, Dios nos dice que evangelicemos. ¿Por qué? Porque la providencia se ejecuta a través de humanos. La providencia y los decretos de Dios son ejecutados a través de humanos y de espíritus
En primer lugar, del Espíritu Santo, de los espíritus caídos y Satanás, y de los espíritus buenos, que son los ángeles, y que finalmente somos los humanos los que vamos ejecutando este decreto de Dios a través de la providencia para sus santos fines, que al final Dios pues obviamente conoce y entiende todas las cosas. En Romanos 10, 14, 15 dice el mismo Pablo, como te decía en Romanos 10, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Personas, no ángeles. Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies que anuncian el evangelio del bien. Dios ha decidido que las cosas se hagan por medio de los hombres, y que el plan de salvación sea por medio de Cristo, predicado por hombres, por la locura de la predicación. Dios en su soberanía ha hecho que esto sea así, y así va a quedar. Todas las cosas están dentro de la profundidad de la sabiduría de Dios. Y voy a terminar con Romanos 11, ¿te acuerdas que decía Romanos 11 también? 33, 36, Romanos 11, 33, 36. ¿Listos? Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11, 33 al 36. Esta es una doxología clara que exalta la sabiduría y la grandeza de Dios, y es una declaración de cuán limitados somos y que Dios ha así dispuesto las cosas para nuestro bien. Dios en su sabiduría ha marcado que todo se haga por medio de humanos para los humanos, porque finalmente todos son de Él. Dios, hay en Proverbios 14, si mal no recuerdo, dice que Dios hizo al malo para el día malo y al justo para la recompensa, dice en muchas otras partes. Entonces, bueno, pues que Dios te bendiga, es el tiempo entonces. Recuerda que por favor compartas este video. Ya hice yo la aclaración acerca de la tendencia doctrinal. No es para contienda, no es para juicio de nadie, es una enseñanza. Pues a lo largo de estos 30 años que llevo de misericordia de Dios, he entendido que la providencia es la que me mantiene aquí, y que no depende de mí, sino depende de Dios, que pone tanto el querer como el hacer en nosotros, en cada uno de nosotros, sus hijos. Entonces, pues te pido que lo compartas, te inscribas al canal si así lo deseas, para que recibas también activar las notificaciones, para que te lleguen los avisos. Entonces, bueno, pues Dios te bendiga, y estaremos próximamente, ya el siguiente miércoles. Y te recuerdo que la predicación el domingo en el canal, en el muro de Facebook de Renuevo de Amistad, comienza lo que es el servicio con alabanza a las 12 del día en punto, y luego la predicación y demás. El domingo a las 12 en el muro de Facebook de Renuevo de Amistad. Muchas gracias y que Dios te bendiga.